Bueno, hermanos, de nuevo buenos días. Como les dije, pues no están los pastores, así que hoy estoy yo. Y estoy agradecido, en verdad, poder estudiar la palabra, porque pues hace cosas en nuestras vidas que son maravillosas. Estudiar la palabra, aunque puede causar pánico pararse acá, pero realmente al primero que transforma es al que estudia. Entonces estoy agradecido que el Señor haya estado transformando mi vida esta semana y otras anteriores. Y también por estas gafas, porque solo sirven para leer y no los veo muy bien desde aquí. Entonces los que duermen tranquilos, no los veo. Así que, bueno, vamos a empezar hoy. Vamos a estar leyendo hoy para estudiar qué significa para el creyente ser más que vencedores, lo que dice Romanos 8:37. ¿Qué significa para el creyente ser más que vencedores? Y antes de orar, pues quería hablar de que he escuchado a muchas personas, yo sé que ustedes también, repetir este versículo 8:37 Romanos, y en su punto central, cuando dice en Cristo somos más que vencedores, creo que lo hacen muchas veces de alguna manera en que no lo tienen tan claro. ¿Y cuál es el propósito que Pablo escribió? Esta grandiosa afirmación, como vamos a ver hoy, y que esa interpretación muchas veces lo que parece es que describe como a un tipo de personas súper especiales, un tipo de superhéroes que viven como si nada les afectara o pudiera de pronto hacerlo. Personas que son inmunes a la tentación, a los problemas, a las dificultades, victoriosos en sus vidas de oración, algunos que jamás sufrirían lesión alguna en el paso por este mundo. Seguro es una frase que ustedes han visto en esos estados que ponen en Facebook o en Instagram, o incluso que algunos mal llamados motivadores podrían usar también para elevar la supuesta baja autoestima de los que los siguen. Pero ¿será esto lo que Pablo quiso decir con esta afirmación? A los romanos vamos a orar entonces. Señor, yo te pido que en esta mañana nos ayudes a entender tu palabra. Señor, hemos sido muy necios en no estudiar tu palabra por muchos años, sabiendo que ahí encontramos la vida eterna y que es útil, Señor, para instruir, para corregir, para guiarnos, para consolarnos, Señor. Somos tan necios, Señor, en no hacerlo. Te pido que esta mañana, Señor, podamos entender claramente esta porción y que salgamos tan enamorados de ti, Señor, que podamos obedecerte, Señor, con base en ese amor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Miren, la Biblia solo tiene una interpretación. No hay tal como que usted se reúne con otras personas y usted lee una porción y le dice, ¿qué quiere decir para ti eso? ¿O qué quiere decir para ti? Eso no importa. No importa lo que quiera decir para usted. Realmente lo que importa es lo que el autor quiso decir a su audiencia original. Eso es realmente lo que importa. Y esa es la misión de todo estudiante de la palabra. Todo creyente que lee su Biblia debe llegar a esa interpretación única. Es decir, lo que el Espíritu Santo quiso decir a esas personas por medio del autor. Ninguno, como digo, tiene derecho a interpretar la Biblia de tal manera que diga como lo que bien le parezca. Por eso hay reglas claras para hacerlo y se llama la hermenéutica. Y como decía en mi introducción antes, un error muy común es escuchar repetir a las personas expresiones que muchas veces pueden incluir partes de la Biblia usándolas de una manera errónea. La mayoría de las veces las usan para traer alguna suerte de bondad, o como ellos llaman bendiciones, pero también pues de alguna manera protección y la mayoría riquezas sobre sí mismos. En círculos evangélicos carismáticos
Estamos acostumbrados a escuchar frases como rompo toda maldición de pobreza o enfermedad, o echo fuera toda palabra que no me bendice, y terminar todo esto con en el nombre de Jesús, como si esto fuera un sello que asegura o que va a hacer que esto sea realidad, esta petición. Porque según ellos han entendido que cuando dice la Escritura, todo lo que pidáis en el nombre de Jesús recibirás, pues están totalmente engañados. Hace poco Benjamín estuvo enseñándonos sobre Romanos 8:28 para explicarnos cómo es que al creyente todas las cosas le ayudan a bien, cooperan para bien. Y también lo hizo para que podamos entender bien este texto y ser animados, pero con un ánimo correcto, el de que la palabra de Pablo quiso dar a entender a los romanos. Este texto también ha sido muchas veces malinterpretado. Como anécdota, recuerdo en una iglesia donde asistíamos que antes de recoger la ofrenda leíamos Proverbios 3:16 y había que coger el sobre y levantarlo y repetir el Proverbios 3:16 que dice: largura de días está en tu mano derecha y en tu mano izquierda riquezas y honra. Esto era un ritual realmente, y para muchos de los que estaban allí podría, en el mejor de los casos, aunque es una mala interpretación, podría ser una forma de agradecer por la provisión que Dios estaba dando. Pero en la mayoría, y un caso bastante errado, era que lo que hacían al levantar su mano era pedir, casi estar pensando que lo que iba a hacer el Señor era multiplicar su ofrenda, como una muestra de su avaricia, sin darnos cuenta en realidad que esto está contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues la palabra es concreta en hablar que la avaricia y el amor y dinero el Señor odia. Si hubiéramos por lo menos leído Proverbios 3, habíamos entendido que lo que se está hablando aquí es una exhortación o el ánimo que un padre a su hijo le está dando para que viva de una manera sabia, temiendo al Señor, conociendo su palabra y viviendo en ella, porque eso es lo que significa sabiduría en Proverbios, aquel que conoce la palabra pero la aplica, vive en ella, y que los beneficios de vivir de esta manera son mejores que el oro y las joyas, eso dice Proverbios 3. Es claro, como dije, que este pasaje no estaba intentando multiplicar nada, que lo contrario es que usted estaba de pronto recibiendo mayor condenación porque usted estaba usando la palabra del Señor para alimentar su avaricia. Triste. Y no decir nada cuando las personas van a un sitio y lo pisan porque piensan que el Señor dijo que lo que pisen, esto va a ser propiedad suya algún día, ¿cierto? Muchas veces las personas usan estas frases como un sincretismo, es decir, una mezcla de religiones, eso es sincretismo. Y aquí están mezclando un tipo de mantra místico con la Biblia. Piensan que por repetir y repetir se van a hacer realidad todas las peticiones y de esa forma van a recibir bendiciones o protecciones que desean en sus vidas. Lo que dice el diccionario acerca de mantra es una tradición de las religiones orientales donde se usa una palabra o frase que repetida, incesante y continuamente en una meditación procura la sintonía con Dios. Eso es el mantra, una repetición incesante y continua de algo, repetir y repetir. ¿Han pensado ustedes cuando oyen esto de pronto en la forma en que oramos a veces? Repitiendo y repitiendo. La palabra de Dios nos insta a renovar nuestro entendimiento y por eso el Señor nos manda a no usar vanas repeticiones. Pero esto será un tema para cuando enseñemos acerca de cómo orar. Tal vez usted no ha escuchado tanto de los mantras, pero sí ha escuchado acerca de las jaculatorias, que es de la tradición católica. Una jaculatoria viene del latín jaculare, que significa como lanzar, y es una oración breve que se usa o que requiere una sola emisión de aire,
como Espíritu Santo ilumíname, como Señor Jesús ten piedad de mí. Y no estoy hablando de que no podamos tener oraciones cortas. La Biblia describe oraciones cortas. Nehemías, por ejemplo, cuando fue llamado por el rey, ustedes pueden buscar eso en Nehemías 2:4, se ve que hizo una oración corta antes de hablar con él. De lo que estoy hablando de nuevo es de las vanas y vacías repeticiones que se usan una y otra vez sin entendimiento y que por lo general se hacen cuando usted de una manera mística, no pensando, de una manera vacía, quiere generar una especie de escudo protector, alejar cualquier influencia o ataque maligno. Este es un tipo de práctica que refleja el desconocimiento de las Escrituras y que además da a entender quienes están usando esta forma realmente sufren de un temor que es poco sabio. Son personas que se aferran a esas tradiciones vacías para ser protegido. Es también una manera necia de estudiar o usar las Escrituras, o de usarlas más que estudiarlas, pues las usan como un amuleto que puede ser usado y manipulado a voluntad del que las está repitiendo. La Biblia enseña que el único temor que trae sabiduría a cada persona es el temor al Señor, el temor de Jehová. Y por supuesto, muchos hemos estudiado eso en Proverbios, pero hoy los voy a llevar al Salmo 111:10, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanezca para siempre. La falta de sabiduría y una vida de temor que no sea el temor a Dios lleva a las personas a refugiarse en ídolos o prácticas que ofrecen seguridad falsa y, como todo ídolo, nunca cumple lo que promete. Como todo ídolo nunca cumple lo que promete. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué le parece al Señor que usemos la palabra de una manera indebida? ¿Cómo lo ve Él? ¿Cómo ve eso? Pues vamos a verlo. Vamos a 1 Samuel. Esta es la introducción, o sea que todavía no hemos empezado a estudiar, pero quiero que estemos claros con respecto a el entender la palabra del Señor de una manera clara. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. En el contexto de este 1 Samuel 4, está Samuel iniciando su ministerio, ¿cierto? El Señor lo ha llamado como profeta y juez en Israel. Aún Elí es sumo sacerdote y está también sus hijos, impíos ellos, Ofni y Finés, quienes también son sacerdotes en medio del pueblo, y que, como dice el libro de los jueces, este pueblo hacía como bien le parecía. Ya el Señor había retomado su comunicación con el pueblo a través de Samuel. Samuel estaba en Silo, donde también se encontraba el arca. El pueblo está en guerra constante con los filisteos y estaba lejos de alcanzar la tierra prometida. Estaba ahí, pero el Señor había dado unos límites, todavía no llegaban a esos límites. Entonces leamos 1 Samuel 4, 1 hasta el 11, y vamos a mirar ahí cómo el Señor ve el uso de las cosas sagradas de una manera indebida. Dice: y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel, y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos, y acampó junto a Benecer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel, entablando el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo vio el campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tenemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor.
tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que estaba sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa este ruido de gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Pero después dijeron: cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no os lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Vemos aquí cómo los hijos de Elí y los líderes del pueblo de Israel pensaron erróneamente que ellos, por ser el pueblo de Dios y tener los símbolos de su presencia, podían controlar a Dios de esa manera. Aunque vemos aquí también que ellos reconocen su derrota y que esta es una señal que el favor de Dios se ha alejado de ellos, el texto no dice nada de que ellos quisieron examinar su corazón, ni se arrepintieron, ni que mucho menos estuvieron buscando o preguntando a Samuel por la guía del Señor. No lo muestra. Por el contrario, lo que hicieron fue tratar de manipular a Dios para que cumpliera sus deseos, llevando el arca donde estaba la presencia de Dios, usándola como un amuleto, y el resultado final fue una masacre que mostró que la presencia de Dios no es garantía de victoria. Les mostró a ellos. Para aquellos que no quieren la guía de Dios, por el contrario, esto puede traer castigo a aquellos que no quieren entender y meditar y conocer su palabra y obedecerla. Ahí en el arca del pacto estaban las tablas de la ley. Ahí estaban las tablas de la ley. Podían buscar la guía y obedecer al Señor. Pero no fue lo que quisieron. Vemos cómo el Señor trata a estos que toman las cosas santas como un amuleto. ¿Será acaso diferente cuando nosotros usamos de manera errada la palabra de Dios? Es decir, cuando no la usamos para glorificar y exaltar su nombre. ¿Podremos nosotros manipular al Señor para que Él cumpla nuestros deseos? ¿Será que tendremos éxito en esta tarea? Entender correctamente la palabra de Dios para usarla de tal manera que sea adecuada y que honre es la razón por la que hoy vamos a estudiar qué significa para el creyente ser más que vencedores. Y para entender entonces todo esto vamos a estar leyendo Romanos 8 del 1 al 39. Perdón, del 31 al 39, no se asusten. Romanos 8 del 31 al 39. Dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
tal como está escrito: por causa suya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta porción de Romanos está finalizando, está cerrando una exposición del Evangelio que Pablo ha venido presentando a los romanos desde el capítulo 5. Y es claro que lo que quiere enseñar esta porción es nuestra seguridad de salvación, ¿cierto? Él ha presentado, Pablo, el Evangelio de Jesucristo, y las verdades que él ha enseñado las resume cuando dice, en el versículo 31 dice: ¿qué diremos a esto? O mejor traducido, ¿qué diremos a todas estas cosas? Sería lo que en griego que podríamos traducir mejor allí. ¿Qué diremos a todas estas cosas? ¿Y cuáles son todas estas cosas? Son las que Pablo ha venido tocando desde el capítulo 5 a través de la exposición de Romanos. En el capítulo 5, del 1 al 11, Pablo ha enseñado que tenemos paz para con Dios, es decir, que pasamos de una relación de enemigos de Dios a una relación de total plenitud con Él por medio de la reconciliación. Eso enseñó en el 5, del 1 al 11, que tenemos paz para con Dios por medio de su reconciliación. Del 5, del 12 al 21, nos habla de la gracia y que la obediencia de un solo hombre, Jesucristo, puede contrarrestar el pecado y la desobediencia del primer hombre, Adán. Y que de esta es la manera en que el Señor ofrece justicia como un regalo divino disponible a todos los que responden positivamente a Dios y a la obra de Cristo. Eso es del 5, del 12 al 21. Por la obediencia de uno, los muchos fuimos considerados justos. Ofrece justicia. El 8, del 1 al 13, está explicando el hecho de que estar en Cristo y en el Espíritu, y cómo Cristo por su Espíritu mora en el creyente. Mora en el creyente. Eso es del 8, del 1 al 13, y el 8 del 14 al 17 nos habla de que ahora hemos sido adoptados por Dios en su familia con todos los derechos y privilegios que esto nos da. Es decir, somos coherederos con Cristo. Del 8, del 14 al 17. Y el 8, del 18 al 30, Pablo ha hablado acerca de la nueva vida del creyente en el Espíritu, es decir, bajo el control del Espíritu, y cómo esto afecta la forma de pensar y la vida práctica del creyente. Es decir, todas estas verdades del capítulo 5 hasta el 8, lo que está hablando Pablo es la obra de Cristo, su obra perfecta, quien tomó nuestro lugar como sustituto perfecto, satisfaciendo las demandas del Padre por nuestro pecado, es decir, el Evangelio. Pablo ha expuesto el Evangelio a los romanos. Esta buena noticia, ¿cierto? Por eso el libro de Romanos, muchos lo han llamado el Evangelio según Pablo, porque su punto central es ese. Y como decía, al leer este pasaje acerca de la seguridad del creyente, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cierto? Pues podemos ver claramente que lo que Pablo está tratando de hacer como un colofón aquí es animar a este pueblo a sentirse seguros por la obra de Cristo. Y estuvimos revisando este tipo de doctrina, la preservación, con nuestro pastor Santiago, cuando enseñó acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, hace 3 semanas. Y este pasaje sustenta esta misma verdad. Lo que Pablo está queriendo hacer es animar a los creyentes
despejando dudas, despejando objeciones a todo aquel que piensa que puede perder su salvación. Y la intención es darles una seguridad que los haga seguir adelante confiados en la obra de Cristo y los recursos que Él nos ha dado para vivir, para glorificarle. Mire, Pablo sabe que los creyentes podemos ser confundidos y paralizados, como cuando nos toca subir acá. ¿Cierto, Luis? Es verdad, podemos ser paralizados muy claramente. Miren, cuando estudian las ovejas, que hay que estar limpiándolas y esquilándolas, porque el peso de tantas cosas puede paralizarlas y dejarlas ahí quietas. Somos ovejas tontas y por eso Pablo quiere que todo creyente sepa cuál es la seguridad que hay en Cristo Jesús. La idea de Pablo es fortalecer nuestra fe y hacer que con estas verdades nos enamoremos más de Cristo. ¿Cuál, si no el amor, puede ser la mayor motivación para la obediencia? Muchas veces hemos escuchado al pastor Santiago decir que la mejor forma de alejarse de los patrones de pecado es usted estar más enamorado de Cristo. Pues este pasaje nos va a llevar a estar más enamorados de Cristo. Porque una persona que obedece sin amor fácilmente puede llegar a ser un legalista. Es un peligro. Entonces Pablo inicia esta porción preguntándose ¿qué diremos a todas estas cosas? Ya vimos cuáles son todas estas cosas y da una exclamación: si Dios está por nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos esos nosotros que está diciendo Pablo ahí? Pues claro, son creyentes a quienes Dios tomó su lugar. Los creyentes son los únicos que necesitan y pueden tener esta clase de seguridad. Son los creyentes. O sea que usted cuando escuche esta exposición que vamos a tener hoy, si usted no es un creyente, no crea que esto lo va a animar a usted a pensar que si usted lleva una vida continua de pecado, que no importa su estilo de vida, salvo siempre salvo. No es verdad. Alentar a uno que no está en Cristo, que se está engañando a sí mismo, sería como olvidar las severas advertencias que el Señor Jesús emitió en Mateo 7:21 cuando les dice a unos: nunca os conocí. No queremos hacer eso. Hoy queremos animar a los creyentes a saber que la obra de Cristo nos hace enamorar más de Él. Pablo ha enseñado que los que no somos salvos fuimos predestinados a ser conforme a la imagen de Cristo. Eso dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es lo que la Biblia llama el proceso de santificación. Es decir, el Espíritu Santo está tallando en nosotros la imagen de Cristo para hacernos como Él. Romanos 8:29 está diciendo que los que fuimos llamados estamos siendo santificados, estamos siendo hechos conforme a la imagen de Cristo. Y en el Romanos 8:30 dice: y los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Si Él nos justificó, nos está santificando. Y si nos está santificando, un día en el futuro también nos va a glorificar. Es decir, que la santificación es una marca del creyente verdadero. Muchos me han preguntado, a veces al final acá, ¿cómo puedo saber si soy salvo? Y la mayoría de las respuestas, cuando le preguntas, ¿tú eres salvo a alguien?, sus respuestas siempre están en el pasado. Yo hice una oración un día, o yo fui a una iglesia, o yo evangelizaba, yo salía. Casi siempre están en el pasado. Pero la santificación, que es una marca de todo creyente, es un proceso continuo. Es un proceso del día a día. La seguridad basada en el pasado
puede ser una seguridad muy incierta. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para el día a día, para todos los días, es para hoy. ¿Estás siendo santificado? Si tú estás siendo santificado hoy, pues has sido justificado. ¿Tú estás siendo más como Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cuáles son tus luchas de hoy? ¿Y cuáles son tus victorias también? Es para hoy la salvación, es en tiempo presente. Ahora, dejando claro esto, volvemos a versículo 21, la parte B, en donde Pablo está diciendo, ¿quién estará contra nosotros? Pablo, de una manera retórica, pregunta si hay alguna clase de persona en este mundo que pueda robarnos la salvación. Y por eso Pablo puede afirmar de manera positiva que si Dios tomó nuestro lugar, que eso es una realidad en la Escritura por lo que ha enseñado desde Romanos 5, que si Él tomó nuestro lugar mostrando benevolencia, ¿qué enemigo poderoso podrá robarnos esta salvación? Pablo entonces plantea que nadie puede estar contra nosotros. Nadie, no hay un adversario suficientemente poderoso para derrotarnos. No olvidemos que este es el cierre del discurso de Pablo. Y Pablo lo que está tratando de centrar en la mente de los que están oyendo ahí es que con base en todo lo que él ha enseñado, usted ya debería haber llegado a esa conclusión lógica y entender que no hay una persona alguna que pueda robarnos la salvación porque es la obra de Cristo. Él está tratando de quitar toda duda. Y Pablo continúa en el versículo 32 con otro argumento contundente. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Para sustentar entonces su respuesta y para que tengamos mayor seguridad, Pablo destaca que el don de Dios fue tan grande que no dudó en entregar a su propio Hijo en beneficio de la humanidad. Y además de eso, si hizo eso, está diciendo Pablo, también nos asegura que proveerá todas las demás cosas que Dios quiere que su pueblo tenga para seguir adelante y no ser paralizado. El que no eximió ni a su propio Hijo, el que pudo tener este desprendimiento tan grande, va a darnos también todas las demás cosas que necesitamos, como la seguridad en este caso. El versículo 23 continúa tratando de despejar más dudas que podríamos tener nosotros como creyentes. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y el 34, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya vimos que no puede haber un adversario mayor que Dios que pueda quitarnos nuestra seguridad de salvación. Pero ahora Pablo está poniendo un posible escenario, y es que seamos acusados una y otra vez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Que seamos acusados una y otra vez. Y esto no va a ser con mentiras, porque sabemos que seguimos en un cuerpo de muerte. Sabemos que tenemos un cuerpo de pecado que nos inclina al pecado y que constantemente estamos pecando. ¿O no le cuesta a usted levantarse en la mañana a orar? Ese es su cuerpo de pecado que lo arrastra. Y además Pablo sabe que tenemos uno que nos acusa de día y de noche. Apocalipsis 12:10 dice,
Y oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ha sido arrojado. Pablo está seguro que tenemos ese temor, que haya uno que nos acuse, pero realmente el temor no es del que nos acuse. Realmente el temor es del que nos juzga, porque es el único que puede emitir un juicio de condenación. Acusadores tenemos y vamos a tener, pero un juez es el que emitirá ese juicio de condenación. Pablo despeja toda duda de la posibilidad de que haya alguien que pueda acusarnos y hallarnos culpables, diciendo: si Dios, quien es el juez del universo, nos ha absuelto, ¿quién, cuando Él absuelve, nos podrá condenar? ¿Quién, cuando Él absuelve, nos podrá condenar? ¿Quién es el que condena? Versículo 34, Cristo Jesús es el que murió. Y Pablo continúa su argumento para darnos tranquilidad y mantener nuestra seguridad en que, si más aún resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ante el posible escenario de que Cristo pudiera quitar nuestra salvación por medio de un veredicto condenatorio, Pablo está diciendo que la ocupación del Señor ahora es ser nuestro abogado delante del Padre. Es decir, que quien es juez ahora es nuestro abogado. Y eso es lo que dice 1 Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De nuevo Pablo nos lleva al Evangelio y nos dice que si Cristo murió cuando aún éramos enemigos suyos, y Él confirmó su obra con la resurrección, con la siguiente entonces afirmación, aleja cualquier posibilidad de que nos condene, porque ahora su posición está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros y presentar defensa por nosotros. ¿No les produce estas declaraciones enamorarse más de Cristo? ¿Más amor por Cristo? No solamente que ha hecho una obra perfecta, que nadie puede robar. Imagínese usted quisiera guardar algo que alguien pudiera robar. Alguno aquí que es experto en seguridad, quisiera dejar tan seguro algo que no hubiera posibilidad alguna de perderse. Creo que todos encontraríamos fallas en ese sistema. Pero el Señor ha guardado la posición más valiosa, que es la salvación, en Él, en Cristo Jesús. En Él, en Cristo Jesús, en donde nadie jamás podrá escapar de ahí. Y eso debe hacernos caer rendidos y amar más al Señor y obedecerlo más. Entonces vimos que no hay un enemigo creado que pueda ser quien robe nuestra salvación, que ésta está segura por la obra de Cristo, y que si fuera Dios mismo, pues Él ahora
está siendo nuestro abogado, está delante del Padre intercediendo por nosotros. Pero ¿qué será entonces de nosotros mismos? ¿Será que nosotros mismos podríamos alejarnos de Dios por medio de las circunstancias o las adversidades? Pablo, quien previamente ha dado todos los argumentos para que estemos seguros, sabe que el creyente va a pasar por circunstancias difíciles y que esto podría también desanimar y enfriar a muchos. El versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pablo mismo había sido afectado por todas estas circunstancias adversas y sabe, para los romanos que es solo cuestión de tiempo, si es que ya no estaban pasando por esto, que ellos iban a pasar por muchas de estas circunstancias en Roma, en el circo romano. Hemos escuchado muchos testimonios escritos de personas ahí, cómo fueron torturados y cómo murieron a manos de los romanos en este circo. Esto iba a venir a ellos. El mismo Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. El mismo Jesús nos advirtió. Y para Pablo, si Jesús, quien es el Maestro, fue torturado y crucificado, ¿por qué el creyente no también podría pasar por este tipo de aflicciones? ¿Es acaso el discípulo mayor que su Maestro? No es así, es verdad. Si Jesús fue torturado y crucificado, nosotros debemos esperar exactamente circunstancias negativas. Y como creyentes no negamos que tenemos mucho temor a estas situaciones difíciles. También se espera de todos los creyentes que queramos evitarlas. Nadie va por la vida buscando aflicciones. Nadie va a hacerlo. Pablo dice que la seguridad aquí está en el amor de Cristo. Pablo dice aquí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Se refiere al amor que Cristo tiene por el creyente. Jamás se trata del amor que el creyente tiene por Cristo. Realmente no lo amamos como deberíamos. No es así. Es Él el que nos ama con tanta seguridad y con amor perfecto. Es Él. Cuando el creyente puede amar a Cristo es porque Él nos amó primero, porque Cristo nos amó primero. ¿Por qué sabemos que es el amor de Cristo y no el amor del hombre hacia Cristo? Pues porque el versículo 37, que vamos a ver más adelante, dice que: pero en todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. Es en ese amor. El 39 dice: no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el amor. Es el amor que Cristo da a los creyentes. En ese es el que podemos estar seguros. Es el amor que nos da Él por medio de Cristo. Y Pablo a continuación, dándonos la seguridad de que es Cristo quien nos sostiene por su amor, empieza a enumerar una lista de circunstancias penosas como tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Circunstancias que podemos padecer los creyentes durante el paso por este mundo. Pero aún más, Pablo dice que son seguras, que son circunstancias seguras. El verso 36 dice: tal como está escrito. Es una necedad que nosotros
pensemos que no vamos a pasar por circunstancias difíciles. A algunos no les gusta que se enseñe esto. Algunos no quieren escuchar de esto. Pero gracias al Señor, por nuestra iglesia realmente, hemos estado estudiando Primera de Pedro con el pastor Michael, quien está enseñándonos para ser preparados al pasar por esto, por la tribulación y la angustia. Es mejor estar preparados que nos coja por sorpresa. Es mejor entender y reconocer todas estas seguridades que el Señor puede darnos para que cuando llegue el momento de las dificultades podamos abrazarlas con tanta esperanza, que estas circunstancias sean solo una sombra de muerte. Una sombra de muerte. Y hay una ilustración acerca de esto. Hubo un pastor que perdió su esposa. Perdió su esposa y de vuelta de él con unos hijos, no sé si eran 3 o 5, pero eran hartos. Cuando volvían del sepelio, los hijos preguntaron al papá: ¿cómo podemos superar esto? Esta situación es dura, es una situación difícil. Y el papá estaba un poco, no sabía cómo explicárselo. Pero dice la ilustración que en ese momento pasó un camión muy grande y los sobrepasó este camión, y inmediatamente el Espíritu Santo iluminó a este hombre y él les dijo: bueno, ¿qué es más fácil? Que nos pase por encima, ¿qué es más difícil? ¿Que nos pase por encima un camión o que la sombra del camión pase por encima de nosotros? Pues para ellos era obvio, la sombra no puede hacernos nada. La sombra no puede hacernos nada. Y el Padre usó esto para explicar que así es cuando para el creyente pasan todas estas circunstancias. Son simplemente sombra de muerte. No pueden hacerle nada al creyente. No puede hacer absolutamente nada para ellos. Son circunstancias difíciles, pero para el creyente para el creyente, quien es más que vencedor, no son circunstancias que puedan llevarlo realmente a la muerte o separación eterna del Señor. Pasamos por esas circunstancias, pasamos por ahí, pero no son circunstancias que nos matan o que matan nuestra fe. No son esas circunstancias. Entonces Pablo está diciendo, tal como está escrito, esto va a venir. Somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Es una promesa del Señor que vamos a tener aflicción, y que para el creyente el costo de seguir a Cristo es alto. Es alto. Mateo 10:37 dice: el que ama más a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama más a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Realmente el costo de seguir al Señor es alto. Vamos a pasar por aflicciones y circunstancias difíciles. En Tito 2, en segunda de Timoteo 3:12, dice Pablo: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. Es una realidad.
La adversidad va a venir, la vamos a padecer. Puede ser en forma de persecución, enfermedad, en peligro de muerte, eso es seguro. Ya hay muchos aquí que viven una adversidad, ya hay muchos. Y aunque nos parezca trágica, realmente lo que el Señor está queriendo hacer es ser exaltado, porque nuestra seguridad está en Él y solamente en Él. Si alguno que profesa ser de Cristo y abandona la fe por pasar por circunstancias adversas, lo que realmente está demostrando es que nunca perteneció a Cristo. Primera de Juan 2:1 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Solo uno que es creyente, uno que es cristiano verdadero, puede permanecer en Cristo, porque de la misma forma en que Cristo nos amó primero, así Él nos mantiene aferrados a Él. De la misma forma en que Cristo dio su vida por nosotros, en que el Padre no escatimó al Hijo, Él nos mantiene aferrados a Él. Nosotros podemos sobrevivir a cualquier circunstancia, a cualquier ataque del enemigo y ante cualquier tribulación de este mundo que pueda presentarnos, Satanás o lo que sea, el caminar, porque, como dice el versículo 37 de Romanos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que Él nos amó, que nos amó. Y aquí está la frase que estamos estudiando. Después de entender lo que este pasaje ha venido diciendo, que no tenemos un enemigo creado que pueda ser quien robe nuestra salvación, después de entender que Dios mismo está por nosotros y que Él es nuestro garante y que no podría emitir un juicio o veredicto contrario a nuestra salvación, porque nos amó y está delante de la diestra de Dios para interceder por nosotros. Después de todas esas cosas, mostrando que solo el héroe es Él, que el superhéroe es solo Él, pues ahora dice, mire, usted puede ser más que vencedor. Más que vencedor. Uno que es más que vencedor, como dije, no es algún tipo de superhéroe que no va a pasar por dificultad alguna. La verdad es que cuando se dice que somos más que vencedores, lo que hay detrás es seguramente una vida que ha pasado por una serie de circunstancias adversas y que éste ha podido superar porque en su vida, es decir, en la nueva vida en Cristo que Dios le dio, que Dios ha dado, su salvación está segura y el que se va a llevar toda la gloria y la honra es el Señor y solo Él. No es de nosotros. Solo el Señor puede generar este ser más que vencedores. Este más que vencedores puede traducirse como una super victoria. Ninguno de nosotros puede tener una super victoria. Solo Cristo puede otorgarla. MacArthur dice, los que son más que vencedores tienen una victoria suprema cuando se enfrentan a todo lo que amenaza su relación con Jesucristo. Pero lo hacen completamente por medio de su poder, el poder de aquel que nos amó a tal punto que dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener vida en Él. O sea que cuando usted diga, soy más que vencedor, por su mente también tiene que estar pasando dificultades y aflicciones que el Señor ha ayudado a superar. ¿Y cómo podemos ver que es una super victoria en el creyente realmente? ¿Cómo podemos ver esto?
Vimos con Benjamín, Romanos 8:28, en donde dice que todas las cosas cooperan a bien. ¿Cómo esto coopera a bien? Pasar por la por las dificultades. Bueno, pues cuando un creyente pasa por las adversidades, siempre sale más fortalecido de ellas. Siempre va a salir más fortalecido. Usted es más fuerte en su ser interior. Incluso cuando sufrimos por las consecuencias de nuestro pecado, si alguno ha pecado y sufre por sus consecuencias, el Señor, por su gracia, nos va a dar la victoria y saldremos adelante con un entendimiento más profundo de nuestra falta de justicia y que toda la justicia está solamente en Él. Nuestra falta de fidelidad y conoceremos más su fidelidad paciente. Nuestra debilidad y su poder insuperable. Somos fortalecidos cuando vemos más nuestra debilidad y más su poder. Un creyente ve la victoria cuando comprende que cualquier sufrimiento aquí en la tierra no se compara con la gloria venidera. Cualquier pérdida o tribulación se debería ver a la luz de 2 Corintios 4:17, donde dice: pues esta aflicción leve, debería verse leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Por qué será leve y pasajera? Pues porque no es eterna, no es el infierno. Nosotros fuimos rescatados del infierno, el que es eterno. Nuestra aflicción aquí es leve y pasajera, y pensar en la gloria del Señor, en la gloria eterna, debe traer un peso de gloria en nosotros que sobrepasa toda comparación. Primera de Pedro 1:7 dice que nuestra fe va a ser probada como el oro en un crisol, por el fuego de las pruebas y aflicciones, para que al final sea hallada en alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, es verdad, vamos a ser probados. Es necesario ser probados para que sepamos si estamos o no en Cristo. Uno que permanece a través de las pruebas y las circunstancias es porque Cristo lo sostiene. Es porque es de Cristo. Esa es. Y las pruebas nos acercan más a Cristo. Las pruebas nos acercan más a Cristo. Esto es incomprensible para el mundo. El mundo no puede entender eso, porque uno que es derrotado aquí en este mundo, o que no demuestra el éxito que el mundo exhibe, pues no puede ser visto como un vencedor. Jamás va a ser visto como un vencedor. Pero para el Señor, todos los que pasamos por dificultades somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y estos testimonios de ellos, nuestros testimonios mismos, nos animan a seguir adelante. Nos animan. Ver lo que el Señor está haciendo a través de los sufrimientos de nuestros hermanos y poder ayudar en ellos tiene que traer ánimo a nuestras vidas. Tiene que traer ánimo a nosotros. Bueno, quiero terminar, hoy va a ser rápido, algunos me lo agradecen, con los versículos 38 y 39, los cuales es un resumen, realmente es un resumen de todo lo que Pablo ha enseñado anteriormente. Pablo, en Romanos 8, 38 y 39, dice: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada os podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo hace de estos dos versículos un resumen de todo lo que ha enseñado anteriormente.
Y lo que está enseñando Pablo es algo de lo que él estaba plenamente convencido. Él dice, estoy convencido. Algo que él había experimentado la persecución de sus enemigos, acusaciones, había experimentado toda suerte de adversidades, pero entendía que la salvación era segura por la naturaleza de la salvación misma, que no depende de nosotros, sino que depende de Cristo. ¿Ha pensado usted cuando alguien enseña en esas otras religiones falsas un plan de salvación diferente? Que no es sino todos por obras. ¿Podrá usted entender que esas salvaciones podrán traer este tipo de seguridad a su vida? ¿Estará usted seguro de que si usted muere va a pasar a la presencia de Dios con lo que enseña cualquier tipo de estas falsas enseñanzas? La naturaleza de nuestra salvación es única. No solamente es entendible y lógica, sino que también es espiritual y profunda. Está escondida en Cristo Jesús como nuestro garante. Está escondida en la obra perfecta que el Señor ha hecho, y entender el Evangelio y pasar por circunstancias difíciles hicieron de Pablo que permaneciera en su fe de una manera tan irrefutable que llegara a la conclusión de que la salvación era segura. Y eso es lo mismo para nosotros. Pablo, al final de su ministerio, a Timoteo le escribe en 2 Timoteo 1:12: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo escribe diciendo a Timoteo que es verdad que trae sufrimiento, que es verdad que el llamado de Cristo no es fácil, pero que él está convencido de que Cristo es poderoso para guardarlo y para sacarlo adelante y para mantenerlo hasta aquel día. ¿Qué significa ser más que vencedores? Significa entonces que hay una seguridad disponible para todo aquel que se arrepiente y abraza el amor de Dios, quien ha suplido todo lo necesario por medio de Cristo para no poder ser separados de Él. Y debido a que el Señor nos salva y guarda, podemos hacer mucho más que soportar y sobrevivir ante las adversidades, dando gloria a Dios en todo tiempo. Vuelvo a decirlo. ¿Qué significa entonces ser más que vencedores? Significa que hay una seguridad disponible a todo aquel quien se ha arrepentido y abraza el amor de Dios, quien ha suplido todo lo necesario por medio de Cristo para no poder ser separados de Él, y debido a que el Señor nos ha salvado, nos guarda, y podemos hacer mucho más que soportar todas las aflicciones de este mundo y sobrevivir a ellas, dando gloria a Dios en todo tiempo. Oremos. Señor, gracias porque tu salvación es más que segura en ti. Gracias porque si fuera por nosotros, Señor, ya habríamos desechado tu salvación. Somos tan inútiles, somos tan débiles, Señor, pero tú eres el fuerte, tú eres el que guarda, Señor, nuestras vidas. Tú eres, Señor, quien ha mantenido y mantiene segura nuestra profesión de fe todo este tiempo, Señor. Sabes que somos débiles ante las adversidades, que no queremos pasar por ellas, pero es seguro que pasaremos.
Te pedimos que estas verdades, Señor, que hemos aprendido aquí, que solo es en tu fuerza, Señor, que solo es en tu amor, que solo es en el poder de Cristo quien nos sustente, que estemos alegres y gozosos, Señor, al pasar por ellas. Locura para el mundo, pero sabiduría para aquellos que vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.